pensaba en mis hijos. Pensaba en ellos nada más, que eran chiquititos. Doctor, me extraña porque usted no tiene la última palabra. Yo voy a hacer lo que usted me dice, pero la última palabra tiene Dios. Decidí que yo iba a cerrar el círculo, que mi mamá, mi abuela se habían muerto porque yo no iba a morir. Que si estoy acá fue por los millones de rosarios que habrá rezado mi mamá. Que esta enfermedad viene, se instala, y yo de lo que iba mi vida, automáticamente mi vida cambia. No lo viví como una lucha, yo lo tomé como que esto es algo que me tocó, afrontémoslo. Enfermedad que es una cosa que se presentó y que la tenemos que pelear. Aquel que quiere vivir la va a pelear. Cuando un día me estaba bañando y sentí un pequeño bultito. Sentí una cosa medio extraña. En una de las mamas del lado derecho. Inmediatamente me comuniqué con mi médico ginecóloga, que hacía muchísimos años que me atendía, que fue siempre la misma. Y mi ginecóloga, de entrada, cuando me vio, cuando me palpó, me dijo que no le gustaba cómo pintaba el nódulo. Para ella no era un quiste, no era un adenoma, sino que era otra cosa. Así que bueno, por insistencia de mi doctora, me hice control. Fue un hallazgo, en realidad. Porque fue en un control rutinario, diríamos. Horrible, porque yo, no, cualquier cosa, no esperaba eso. Pero felizmente, gracias a Dios, lo tomé con calma. Que era cáncer, así. Salí de la ecógrafa con el diagnóstico. Y lo único que después restaba era ponerle nombre y apellido. Me hicieron una pequeña punción y biopsia. Y ahí salió como resultado que tenía un tumor maligno, en categoría C. La D es la última de todas, la más peligrosa. Suelo decir en las charlas de que hice todo bien, ¿sí? Deporte toda mi vida, no fumo, no tomo, la comida siempre la cocinó mi mamá, y así, a pesar de eso, el diagnóstico se dio igual. El cáncer de mama es una enfermedad maligna, ¿sí? Las células propias de nuestro cuerpo se transforman por distintos factores, no hay una sola causa que hace que esas células que son normales en nuestro cuerpo se transformen en malignas y empiezan a tener un crecimiento anormal, ¿sí? Crecen de manera desprolija y anómala, además tienen capacidad para irse por la sangre y por irse por los ganglios linfáticos. Ahí es cuando decimos que una célula normal del cuerpo se transformó en algo maligno. Y la doctora me dijo que esto era algo que no se podía dejar pasar el tiempo, que había que actuar enseguida. ¿Te puedes quedar un ratito? Te quiero volver a hacer un control, me dice. Bueno, y espero, se ve que le llama a su jefe, diríamos, y me vuelve a hacer un control y entre los dos ven como algo raro, por decir así, ¿viste? Y bueno, me dice, bueno, mira, acá yo veo esto, me gustaría que no pierdas tiempo y que vayas a tu ginecólogo, le comentes qué le parece. ¡Wow! Tiemblan hasta los tuétanos, ¿sí? Es un shock tremendo el recibir semejante noticia. Hizo que encima perdiera la confianza en el médico que me estaba tratando. Me había dado unas pastillas porque era una displasia. Esto se presentó a consecuencia de un estrés galopante que tuve. Y bueno, entonces comencé a adelgazar de repente. Adelgacé 15 kilos en menos de un mes. Y ahí comencé a hacerme los estudios con un médico clínico. Cuando me fui a hacer la ecodoppler, ya se notaba que tenía algo en la axila. O sea que yo ya sabía, salí del ecodoppler sabiendo que tenía algo.
El 31 de diciembre tengo turno con mi doctora y bueno, me había dicho que era un 95% de probabilidades que sea cáncer. Eso fue noviembre de 2020. Digo, como estábamos en pandemia, digo, no me hago la mamografía, si con la ecografía estábamos seguros de que estaba todo bien. Y eso fue en noviembre, diciembre, enero, febrero. En marzo 2021, lo que en noviembre no era nada, se había convertido, y yo lo defino como en un alien, ¿sí? Imagínense el que vio la película, en algo muy agresivo, en algo que por suerte lo agarramos en un estadio 3. La doctora me había dicho ya que no, esta enfermedad no terminaba con una operación y un postoperatorio, sino que después era, yo creo que es ahí donde empieza realmente, ¿no? Ese ciclo de quimios, de rayos, de tratamientos que... Mira, lo ideal sería que arranque conmigo cuando tiene el diagnóstico, incluso antes del diagnóstico, cuando el paciente empieza a hacerse estudios y puede haber la probabilidad de que esto sea cáncer. Sería lo ideal. No siempre llega en ese ideal, la mayoría de las veces llega en ese diagnóstico recién confirmado. Durante la consulta, ¿sí? Esos primeros 10-15 minutos conociendo al paciente, ¿sí? Y uno se da cuenta hasta dónde sabe el paciente, hasta dónde no. O hay veces que el paciente siente, y eso lo dicen los pacientes, que no hacía falta la psicooncóloga en ese momento, que tenían los recursos para afrontar y sabían cómo manejarse en esta situación, entonces decidieron ir por su lado, ¿no? Entonces hay veces que llegan en ese diagnóstico y hay veces que llegan después, cuando están en pleno tratamiento, cuando ven que los recursos que tenían para afrontar o las herramientas, las estrategias ya no están funcionando. Entonces vienen a pedir la consulta con psicoonco. Y en otros casos vienen después, cuando terminó todo el tratamiento. Y uno ahí dice, pero ¿por qué viene ahora? Si ya no está en tratamiento, no está en el momento donde más angustiado puede estar. Y en realidad tiene que ver con que en frase de los pacientes es, me puse el chip de que lo tenía que hacer y yo lo único que hacía era quimio, no quería pensar en nada, no quería que nadie... Pero terminó esto y siento que todo lo que tenía como armado se me cayó todo y ahora me angustio, ahora no puedo dormir a la noche. El paciente llega destruido, porque el paciente llega cansado, porque el paciente llega con mucha carga de angustia, con mucho miedo. Al principio tuve un poquito de miedo, sí. Todos tenemos miedo a que nos digan que la patología que tenemos es mala. Eso es algo innato, eso es propio del ser humano. El miedo sí, los primeros días son tremendos. Yo con mi poco conocimiento de química y porque me fascinan ver los estudios médicos, no tuve mejor idea que leer los resultados de la primera tomografía. Ya decía, por Dios, parecía que me moría al día siguiente. Una muerte, porque es lo que uno asocia con cáncer. Uno no asocia cáncer con, bueno, tratamientos, vamos para adelante. El miedo que te da es no estar para tus hijos, no poder atenderlos, no verlos crecer, porque no sabes qué va a pasar. Nunca pensé que me iba a morir ni nada de esas cosas, pero sí yo pensaba qué iba a ser de ellos, porque yo no me imaginaba en ningún momento estar no acompañarlos, así que hasta el día de hoy para mí lo más difícil en mi tratamiento fue decirle a mis hijos que tenía cáncer. Mira, con respecto a la incertidumbre es algo que se trabaja todo el tiempo, porque es algo que no lo puedo controlar, no lo va a poder controlar el paciente, porque es algo que lo va a acompañar, no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Yo había hablado mucho con la doctora y le había dicho justamente yo quiero saber porque yo soy la que tengo que tomar las decisiones de qué es lo que quiero y qué es lo que no. Y me había dicho que son enfermedades que sabes cuándo se empiezan pero nunca cuándo se terminan. El médico propone un tratamiento, el paciente acepta ese tratamiento y después vamos viviendo ese día a día de cómo se van sucediendo las cosas. Entonces, una de las primeras maneras de trabajar, si se quiere, con el paciente es aclarar que la incertidumbre va a estar desde el día 1 hasta el día 0.
¿sí? Y el miedo en realidad es como otra cosa totalmente distinta. Al miedo sí lo trabajamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el miedo lo que tiende a hacer es a paralizarlo. El miedo nos paraliza a todos frente a una situación. Esta situación que tiene mucha información quizás o desinformación de lo que es el cáncer, trae y genera muchísimo miedo en los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empezar a hablar. Que el paciente pueda hablar, pueda poner en palabras eso que pasa por la cabeza. Que el miedo sí aparece, pero se gestiona. Te permitís sentir, te permitís llorar, pero después respirá, conectá y seguís adelante. Ver cómo gestionar eso. Era como que, qué sé yo, había gente que no quería decir, pues me decía la palabra con C. Y le digo, no sé, qué sé yo, casa, caramelo. Me dice, no, lo que vos tenés, no sé, cansancio, deudas, algo, no sé. Y no me querían decir que era cáncer, porque era como que atraía más. Y le digo, no, espero que no atraer más nada, pero... entonces todo eso por ahí, perderle la palabra, perderle miedo a la palabra más que nada. En realidad que digan o no digan el término es indiferente. Si sabe que el tumor maligno lo tiene que controlar y se tiene que tratar, listo, bienvenido sea. Si lo llama como una pelotita, un puntito, y bueno, ahí tratás de que la pelotita no es lo mismo que un tumor maligno. No quiere decir la palabra cáncer, bueno, está bien, pero entiende que esto es cáncer, sí, listo, no lo hablamos más, listo. Sí, al principio estaba un poco perdida, no sabía qué hacer. Bueno, y ahí mi marido sí me aconsejó y me dijo, busquemos los mejores médicos. Y si hay algo que este doctor hizo en ese maremándum de emociones, es darme calma. ¿Por qué? Porque me dijo, mira, quédate tranquila, esto tiene solución. Se llena de cosas, ¿no es cierto? Pero estaba tranquila. En cierto sentido ya tenía experiencia porque mamá ya había tenido cáncer, ya había fallecido. Y bueno, o sea, estaba tranquila, sabiendo que, bueno, vamos a seguir los pasos y encomendarse a Dios, diríamos, que sea lo mejor. Eso fue lo que pensé en ese momento. Mi mamá ya no estaba. O sea que el cáncer sí estaba en mi familia. Entonces era una alerta de decir, listo, me toca. Tampoco elegimos pasar por esto, ¿no? Te toca y te toca, es una ruleta que a vos te tocó y bueno, es parte de la vida. La comunicación es importantísima. Primero, no tiene que haber mentira. Lo primero y lo principal es la verdad al paciente siempre. No podés mentir a un paciente, porque es la vida de esa persona. Para el cáncer de mamas hay protocolos y lo único que tenés que hacer es seguirlos. Y sí, wow, en eso que no mencionás, ¿no? Las emociones viscerales que se suceden dentro de una, que te digan si tienes solución. Una vez que tenemos el diagnóstico de cáncer de mama, tenemos que hacer la estadificación. ¿Qué significa estadificación? Saber dónde estamos parados, ¿sí? Entonces, generalmente hacemos estudios, no solamente de examen físico, para ver qué características tiene ese tumor, sino de imágenes, distintos tipos de estudios, tomografías, resonancias, centellograma óseo, algunas veces algún tipo de laboratorio, y con eso sabemos dónde estamos parados, ¿sí? Si el tumor está solamente localizado en la mama, si también están los ganglios, si se fue a alguna otra parte del cuerpo. Eso es fundamental para planificar un tratamiento. Ante todas las situaciones, ponerse en manos del profesional y sobre todas las cosas buscar un profesional que a uno nos dé confianza, ¿no? Porque cuando yo empecé, me acuerdo que la doctora me dijo, esto es muy largo y si querés, yo te preparo toda una historia clínica y te derivo. Entonces yo le dije, no, yo quiero que vos seas quien me opere, quien vos seas, porque era la persona de confianza mía, ¿no? Fui a la obra social de la universidad y ellos me atendieron muy bien y me hicieron la derivación
a Buenos Aires, porque acá en Corrientes no había para hacer radios con aceleración lineal. Había que ir a Resistencia. Entonces tendría que haber ido todos los días a Resistencia a hacer ese tratamiento de radio. En el Instituto Flemmi, el médico que me atendió fue muy honesto y me dijo que ellos no trabajaban en ese momento con obras sociales, que me convenía ir al Hospital Italiano. Bueno, hice eso y en el Hospital Italiano me atendieron así en bandejas. Nuevamente todos los mismos estudios que había llevado de acá me los hicieron otra vez allá. Tenía los profesionales acá en Corrientes que me podían tratar. El paciente es el que elige. Siempre el médico va a proponer todos los tratamientos, el que tiene la última palabra es el paciente. El paciente dice sí acepto, no acepto. Pero todos los estudios, los análisis, la biopsia, e inmediatamente después de la biopsia, que ahí fue cuando los médicos me dijeron no se puede esperar, me hicieron la cirugía. Fue pequeña. Cuando se detectó el nódulo, entonces me hicieron la biopsia y después tuve los resultados y ahí se detectó que era un cáncer que estaba teniendo. Al cabo de 20 y pico de días yo ya me habían hecho la primera operación. Y bueno, creo que eso fue fundamental. Y después ya me prepararon para la cirugía, me hicieron la cirugía, me hicieron una mastectomía completa de la mama izquierda con vaciamiento de ganglios, que sacó los ganglios al no pasar el tinte azul, entonces quitaron todos los ganglios porque eran que estaban muy invasivos, los nódulos muy invasivos que tenías ahí, ya estaban contaminados, todo estaba esparciendo. Sí, 15 nódulos eran. Con respecto a la mastectomía puntual, y acá tenemos de todo un poco, paciente que no se quiere operar y paciente que se queda con la enfermedad y con la mama porque se quiere morir completa. ¿Sí? Pacientes donde no tienen ningún problema, sacame, que me saquen todo, no quiero saber nada, no quiero tener tumor, no me lo quiero tocar, no me quiero mirar y no tienen problema con respecto a ese que después veo qué hago. Y después tengo un sector de población que no se animan porque se imaginan, porque vieron en internet. Listo, chao. No lo vuelvo a hacer, no vuelvo a leer. Me prometí no googlear absolutamente nada. Que la cicatriz es un horror, es una cosa así gigante y cubre todo esto. Entonces ahí empezás a trabajar, bueno, a ver, hablaste con el médico, ¿quién te va a operar? ¿Va a haber un cirujano plástico? ¿Hay alguna posibilidad de una reconstrucción en ese momento? No hay reconstrucción. Primero me tomaron las medidas y me hicieron una placa de plomo para proteger el resto de la mama, porque los rayos, la radiación, quema todas las células, las malignas. No querían que se quemen las buenas. Entonces me hicieron tuvieron que mandar a hacer a medida un molde de plomo. Y eso evitaba que los rayos atravesaran y llegaran a la parte de las células sanas. Me iba todos los días, me hacían esa aplicación, que era muy rápida, muy poquito el periodo, pero tuve que estar como 3 meses más o menos. Todo el mundo me decía que las sesiones de rayos sí te traían problemas, que te quemaban, te quedaban secuelas. Gracias a Dios, no, a mí no. Me ponía cremas, igual seguí todas las indicaciones, pero de por sí yo tengo la piel un poco sensible y me he quemado miles de veces con el sol acá, que sí, tenía miedo. En ese momento sí, ni en las quimios tuve tanto miedo como cuando me hice rayos. Algunos dicen, o me decían, que les quemaba un poco la piel por los radios, pero no era tan grave ni tan doloroso.
me hacían poner unos pañitos bañados en té de malva y eso calmaba un poco el calor de los radios. No fue quimio, pero sí fue rayos. Rayos también, o sea, es como más fácil a veces, depende también la graduación, el lugar que te toque hacerte en el cuerpo, diríamos. La primer quimio que yo tuve, la verdad que fue terror, porque fue toda la quimio fue quimio la roja. En mi segunda quimio, ahí se me reventaron las venas. Mis venas no aguantaron y bueno, sí o sí necesitaba, tuve que colocarme un catéter, un portacat para poder seguir con las quimios, así que eso me atrasó también bastante. El proceso, tuve 4 de esas sesiones, 4 quimios con la droga fuerte. Después hicimos todo de vuelta, repetimos todos los estudios y hice otras sesiones que eran, ahí empezaron las quimios semanales, eran 12 sesiones, 3 por mes, descansaba un mes, descansaba una semana y volvía. Y mis quimios terminaron el 24 de noviembre. En ese sentido, una pasa sola. ¿Sí? Porque sos vos la que inyectan, sos vos la que duele, sos vos la que... me llevé un libro a quimioterapia para no estar en quimioterapia, no estar sufriendo el que te esté entrando la bomba atómica por las venas. Yo estaba en Croacia con una soldado de élite porque estaba leyendo una historia que me permitía no estar conectada, ¿sí? Esas 4 horas. Tuve 6 meses de quimio. Después tuve 4 o 5 meses de rayo que me hicieron y gracias a Dios te digo de que no he sufrido. O sea, a lo mejor quizás me expreso de mal diciéndote que puede ser por mi fe, ¿entendés? Pero es lo que yo sentía en ese momento porque era lo que yo pasaba. Mira, el duelo con el paciente te lleva a la mujer al cáncer de mama, ¿sí? Porque en realidad en los distintos tipos de cáncer hay distintos tratamientos, distintas secuelas que afectan la imagen corporal. En el caso de la mujer con la mastectomía, que es la cirugía donde se extirpa la mama, en realidad lo que se hace es se trabaja con el paciente desde el día 1, desde el momento en el que tiene el diagnóstico, empezás a trabajar el duelo por la pérdida de su salud. En este caso, no sabía ni siquiera que había estadios, eso sí no sabía, si el cáncer estaba, una escucha, pero no que tenía estadios y qué implicaba. Pero fíjate vos lo que es, ¿no? El paradigma de interpretar que cuidados paliativos es ingresa a alguien porque se va a morir y quieren que se muera más o menos suavemente, ¿sí? Se prioriza al paciente, a la familia, y se ve al paciente y a la familia en su totalidad, no solo desde la parte física, sino también psíquica y espiritual. El cuidado paliativo lo puede recibir cualquier persona porque tiene que ver con lo anímico, lo espiritual, lo físico, tratamiento del dolor, tiene que ver con acompañamiento. Y una de las cosas choqueantes fue que la oncóloga, cuando me siento con ella, me dice, mira, no sabemos en qué estadio estás, puede haber el 1, un número romano en el papel, un 2, un 3, e hizo una línea en el papel así. Y puso 4 del otro lado, o cuidados paliativos. Y esa línea, te juro que salíamos temblando mi marido y yo, porque esa línea, cuando yo todavía no sabía si qué estadio estaba, significaba, desde nuestra interpretación un poco ignorante, de que o vivía o me moría. Y no sabías cuándo. Mi tumor era muy chiquito. Al ser pequeño, detectado a tiempo y por la edad que yo tenía, 68 años, los tumores crecen más lentamente. A una persona joven la ataca más fuerte, digamos. Es una enfermedad, diríamos, que te cansa, que te da más sueño. Y me cansaba mucho. Eso sí noté, la falta de energía que yo siempre tuve. A veces los medicamentos que tomás son
provocan en sí cosas secundarias. Adelgacé un montón, había adelgazado un montón, estaba recontra demacrada, o sea, después de las quimios es como que uno queda muy cansado y eso, así que prefería no ver a nadie. Lo que también te comunican es que se te va a caer el cabello, ¿sí? Es indefectible que se te caiga el cabello, eso fue lo que me dijo, ¿no? Vos decidís cómo pasar ese momento, digamos. Ay, bueno, por supuesto, en primer lugar la aceptación y todo lo demás. Y después, en cuanto a lo personal, por ejemplo, la imagen, yo perdí el cabello completamente. Y eso fue muy difícil de superar, muy difícil. El problema más grande del cáncer de mama es enfrentarte con tu imagen en el espejo. Yo no quería, por ejemplo, ni que mis hijos me vieran así. Yo salía de mi habitación y me ponía un pañuelito y me pintaba, porque yo quería que ellos me vieran bien. Y entonces esa fue una de las partes más críticas. Este proceso a veces no te permite tomar decisiones, digamos, ¿sí? A veces te llega y te sorprende. Una de las pocas cosas que podía decidir era eso. Yo había leído que se te caiga el cabello, que se le caiga el cabello a una mujer. Yo tenía este largo de cabello cuando me diagnostican, inclusive muy lacio. Yo dije, y había visto en las redes, que se hacen pelucas con el cabello natural. Entonces, al otro día, inmediatamente al otro día de mi primer quimio, fui a donar mi cabellera. Entonces yo le pregunté si me iba a quedar pelada. Porque muchas personas se quedan peladas y al ser mujer, bueno, a mí me preocupaba. Ella me dijo que no, que con las drogas que ellos utilizan no me iba a quedar pelada. Tal vez se me iba a caer un poquito el pelo. Y así fue, se me cayó un poquito. Pero yo salí del hospital italiano y me fui caminando por la calle Santa Fe y busqué pelucas. Las pelucas artificiales de plástico, parece, eran muy incómodas. Me las probaba y todo, antes de empezar el tratamiento. Y las pelucas de pelo natural eran carísimas. Entonces, ¿qué hice? Me compré un sombrerito, que hasta el día de hoy allí lo tengo bien archivado. Y salí con la peluca que Gladys me presta. Me quedaba bien, era casi mi tono, mismo tono de pelo, casi mi mismo largo. ¿Qué pasó? A la tercera semana, ese pelo cortito empezaba a aparecer en el lavado cuando me lavaba la cara o los dientes, en la almohada. Ese poco cabello que había quedado se empezaba a caer también. Y entonces dije, no, listo. Le pedí a mi esposo y él cuenta que es una de las cosas más duras que tuvo que hacer, es agarrar espuma de afeitar, su máquina de afeitar y afeitarme la cabeza. Y ahí también decidí que ni pañuelo ni turbante, ¿sí? Que las interpretaciones que hicieran los demás con respecto a mi calvicie era problema de los demás. Que la iba a lucir porque esto, o sea, estaba pasando un desafío y no tenía por qué esconderme, no tenía por qué mostrar ni sumisión ante la enfermedad ni lucha, sino esto, conciliación. Siempre, siempre la familia está presente y es a las personas a las que tenemos que cuidar, porque nosotros tenemos que poder enseñarle a la familia cómo ayudar al paciente. Mi esposo respetó totalmente mis tiempos, digamos, pues, a pesar de que él sabía. Yo esperé el momento justo de estar yo preparada para poder transmitírselos a ellos. Decidimos con mi esposo después sentarnos a hablar con los chicos, tampoco asustarlos porque eran chicos y ya habían tenido una abuela que falleció y otra abuela que también tuvo. Entonces por ahí no provocarles ese miedo, esa inseguridad, eso ponerles nerviosos. A mi hermana ni bien le cuento que me diagnosticar el diagnóstico. Mi hermana al otro día quería venir. Le dije que no, que prefería que me acompañe ella a las quimios, porque no sabía cómo se lo iba a tomar mi mamá.
Y no, bueno, lo aguantó y vino y me acompañó todo el proceso previo a empezar las quimios, todos los estudios que me tenía que hacer. Me acompañó mi hermana, mi hermano también, mis hijos obviamente. Es fundamental que haya familia que acompañe, que contenga desde el día 1. Eso es muy importante, el apoyo familiar. Siempre me apoyaron, me empujaron a luchar. Nunca una palabra en contra del tratamiento. Ese fue otro tema, comunicar a mis familiares, ¿sí? Nos reunimos un fin de semana, tengo 2 hijos míos, 2 hijos de mi esposo actual, son una familia ensamblada. Y decirle esto, ¿sí? Y lo definí como un desafío, ¿sí? Soy deportista y llamé a mi entrenador y le dije, mira Mauricio, lo voy a tomar a esto como un desafío de aguas abiertas. Vos me enseñaste que si una vez que me tiraba al río no podía parar de respirar, no podía parar de dar brazadas porque me hundía en el medio del río. Esto lo iba a tomar como un desafío, lo iba a tomar como un desafío a aguas abiertas porque la meta era llegar a la otra orilla, no importaba en qué lugar, el mensaje era ese, hay que hacerlo de una brazada por vez, de una respiración por vez y de un día por vez. Yo por lo menos trato de que nunca vengan solos, ¿sí? Y les explico la importancia de venir acompañados. Le digo, el paciente pone el cuerpito, ¿sí? Es decir, vamos a hacer todo el tratamiento y el familiar, el amigo, el hermano, la mamá, el que venga, nos va a hacer de secretarios, ¿sí? Porque siempre hay muchos trámites que hacer. Hay que ocuparse de agarrar una muestra, llevar una muestra, pedir turnos, pedir, justamente algún tipo de trámite para la medicación. Aparte de la burocracia, la dilación en aceptar, hacer todos esos trámites, eso fue lo más difícil. Eso era lo que me molestaba, digamos. Los médicos y nosotros, los psicooncólogos, siempre pedimos al paciente que cuando vaya al médico, vaya acompañada por alguien. Que alguien más escuche esta información, que alguien más pueda tomar nota, que alguien más se pueda encargar de todo lo que tiene que ver con las obras sociales, los papeles, los turnos y demás, y no sea el paciente el que haga esto. Entonces, una vez que salen del consultorio, pueda preguntarle, che, pero dijo tal cosa, no, ¿te acordás que dijo? No, mirá, dijo esto, mirá, yo anoté, que haya como otra cabeza más, que haya escuchado como para que después pueda recordar a ese paciente. No queda fuera, las familias, me parece a mí que también sufre eso, ¿no? de ver eso. Entonces yo creo que tiene también una carga emocional más de un agregado y también creo que también es un aliciente, ¿no? Es como que tenés un motivo más para querer mejorarte y para querer salir adelante, ¿no? Me parece a mí que sí, que la familia tiene muchísima influencia. Muchísimo. Mi mamá estuvo al lado mío en cada una de las quimios. Mi esposo y toda la familia, o sea, yo en ese aspecto no puedo decir nada. Creo que ellos fueron el sostén. Yo siempre fui muy religiosa, no fanática como yo digo, pero sí también, o sea, en esos momentos siempre, cuando uno dice, está ya ahí al final, a veces está esa luz que te ayuda. Que gracias a Dios yo no bajé los brazos ni decliné. Siempre pedía fortaleza todos los días que me levantaba para continuar. El día que me iban a operar, yo esa noche anterior dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Si Dios me lo mandó, ha de ser por algo. Llorando, me arrodillé y le dije, Señor, tu palabra dice de que recurra a ti en los momentos de aflicción y en estos momentos te estoy recurriendo. Y fue tanta la entrega y la resignación que yo llegué a mi operación sin pastillas para dormir, sin absolutamente nada. Llegué en óptimas condiciones, o sea que justamente yo creo que fue el haberme entregado y haberme dicho, bueno, que si Dios me lo mandó, estoy en las manos de Dios y que sea lo que Él considere. Le había dicho a mi mamá que yo no estaba enojada con Dios, pero que prefería mi tiempo, mi espacio, mi fe, vivirla de otra manera.
tener mucha fe en Dios. Yo confié mucho en Dios, rezaba. Siempre digo que si estoy acá fue por los millones de rosarios que habrá rezado mi mamá. El tiempo es de Dios, no nuestro. Mi cuerpo se preparó durante 47 años para pasar esto. Eso hizo que mi vida sana previa hizo que hoy yo acá pueda estar contando la historia, ¿sí? Entonces, el cuidarse, el prestarse atención, el revisarse, el tocarse, es fundamental siempre. El tiempo para un enfermo de cáncer o con cualquiera de este tipo de enfermedades es súper importante. Hoy podemos estar, mañana no, y es un cambio. ¡Shuf! Hay que reacomodar la cabeza en ese momento, pero fue muy difícil, pero una vez que yo acepté, yo lo único que sabía es que mi vida tenía que hacer una pausa. Proponerle al paciente continuar con su actividad física adaptada. Continuar con su vida normal adaptada. Mi hijo kinesiólogo me dice, no te puedes convertir en una ameba 8 meses. Vos vas a seguir entrenando. Bueno, y que yo, dale. Y las rutinas que incluían 70 kilos, hasta 90 kilos, que en diciembre teníamos que llegar a 110 kilos en sentadilla, se convirtieron en pesitas de 5, la bolsa de arena de 20 kilos, pero no dejé de entrenar. Siempre que me sintiera bien, preparábamos un mate y a la tarde entrenábamos. Eso también fue algo que la oncóloga dijo, mira, nosotros nos encargamos de protocolo, pero vos tenés que encargarte de lo que pasa acá y lo que pasa acá. Muchas veces esto de no pensar tanto en ese futuro tan incierto, que uno proyecta y después no sé si realmente lo voy a poder cumplir. Entonces es el disfrutar el ahora, el día a día. Ahora aprecio la vida, hago una gran diferencia entre lo que es importante y lo que no es, por lo cual no vale la pena preocuparse. Aprecio mucho más a las personas por sus valores, por sus esfuerzos. Hoy por hoy me enseñó que mi prioridad soy yo, y que nadie, absolutamente nadie, puede hacer algo por mí. Nadie me va a cuidar mejor que yo misma. Así que eso, soy mi prioridad y tengo que aprender a respetarme, y el amor siempre empieza por uno mismo. Me centro más en lo que tengo ganas y darle valor a las cosas sencillas. No todo termina en ese diagnóstico que le dijeron. Tener vida ya es un motivo de agradecimiento diario. Octubre es una excusa en el año para hablar de cáncer de mama. Necesitamos como ponerles colores, ¿viste? A todos los meses. Cáncer no es sinónimo de muerte. A las que están recibiendo el diagnóstico, que aparentemente puede ser una muy mala noticia, que reaccionen con una actitud positiva, que tengan fe y que luchen.